Hola, ¿cómo estás? El dátil tiene hasta un 80% de azúcar en su composición y aún así, muchos profesionales de la salud lo recomiendan como sustituto del azúcar blanco para pasteles, dulces, recetas en general. En este video te voy a explicar qué hay de cierto detrás de esto. ¿Será que realmente no altera el azúcar en la sangre? ¿Será que realmente no engorda? En este video te voy a enseñar cómo y si debes utilizar el dátil en tu día a día. Te va a encantar, quédate hasta el final porque no querrás perdértelo. Antes de empezar, quiero preguntarte qué usas en tu casa para endulzar tus pasteles, dulces, compotas, mermeladas, postres en general. ¿Usas azúcar blanca, edulcorante, dátiles, jarabe de dátil o alguna otra cosa? Escríbeme aquí abajo en los comentarios. Seguro te estarás preguntando entonces cómo es posible que una fruta que tiene tantos carbohidratos sea tan recomendada por los profesionales de la salud para consumirla y sustituir el azúcar blanco. Esto tiene que ver en realidad con el índice glucémico del dátil. Por increíble que parezca, a pesar de tener tantos carbohidratos, tiene un índice glucémico de bajo a moderado. Y sabemos, ¿no?, que con el paso de los años cada vez se estudia y se habla más sobre la importancia de consumir alimentos con bajo índice glucémico, con una baja velocidad de absorción de los carbohidratos. Entonces piensas, ¿por qué será que esto sucede? Una de las cosas que favorece esta menor absorción de los carbohidratos del dátil tiene que ver con las fibras, que son el primer freno que tiene. El dátil tiene fibras como la pectina, por ejemplo, que forma un gel en el estómago y desacelera la digestión. En la fruta entera, el azúcar está atrapado en la estructura vegetal y entonces el cuerpo necesita trabajar más para liberar este carbohidrato, lo que toma un poco más de tiempo. También está la cuestión del tipo de azúcar que está presente en el dátil. Esto es muy interesante porque tiene una mezcla de glucosa con fructosa. La glucosa va directo a la sangre y pide insulina. Es la que hace que el azúcar en la sangre aumente y la fructosa va directo al hígado. Esto hace que la glucosa no provoque un pico tan violento como ocurriría si solo hubiera glucosa pura, como si fuera azúcar puro. Y vale la pena resaltar, ¿verdad?, que el exceso de glucosa sí es malo para el hígado, pero cuando es fruta entera tiene las fibras juntas, así que el riesgo es mucho menor, ni se compara. Tengo un video aquí en el canal hablando sobre la diferencia entre la fructosa industrial añadida a las bebidas y alimentos y la fructosa de las frutas. Si quieres saber más detalles, lo dejaré abajo en la descripción para ti. Además de eso, hay otro detalle muy interesante que son los compuestos bioactivos. El dátil tiene antioxidantes, flavonoides, que ayudan a inhibir ligeramente las enzimas que descomponen los carbohidratos en el intestino. Todo esto hace que tenga un índice glucémico de bajo a moderado, y es por eso que muchos profesionales del área de la salud lo recomiendan como sustituto del azúcar. Pero hay una trampa ahí de la que pocas personas hablan. Una cosa en la que muchas personas se confunden es la cuestión del índice glucémico, porque asocian que un índice glucémico bajo es igual a poca azúcar, y ya has visto aquí que eso no es verdad, ¿cierto? Aquí es donde la mayoría de las personas realmente se confunde. El índice glucémico en realidad es el índice que muestra la velocidad de absorción del carbohidrato con la que la glucosa va a subir en tu sangre, pero no dice cuánto azúcar has comido, y eso es muy interesante porque para eso tenemos el concepto de la carga glucémica, que te voy a explicar. El índice glucémico de la fruta puede seguir siendo bajo, pero la cantidad total de azúcar que entró en el cuerpo puede ser gigante. Para que te hagas una idea, si comparamos 100 gramos de cada alimento, en el caso del dátil, por cada 100 gramos tenemos 75 gramos de azúcar, ¿verdad?, de carbohidratos. Es una bomba de energía. Vamos a compararlo con el plátano, que es una de las frutas que tiene más carbohidratos y que a la gente le asusta comer. En 100 gramos de plátano tienes 23 gramos de carbohidratos. En el dátil hay 75. En la manzana, en 100 gramos de manzana solo tienes 14 gramos de carbohidratos. Y en el aguacate, en 100 gramos de fruta, solo hay 9 gramos de carbohidratos. Estás viendo que las otras frutas tienen una cantidad de carbohidratos mucho menor, ¿verdad? El aguacate es bastante bajo, con solo 9 gramos, y el plátano está entre los que tienen más carbohidratos. El dátil es más del doble que el plátano en términos de concentración de azúcar. Así que esto es realmente algo muy importante a lo que debemos prestar atención. Pero ¿será que esto ya convierte automáticamente al dátil en un gran villano de nuestra alimentación? No, depende de cuánto vayas a comer de dátil y de cómo vayas a combinar el dátil con otras cosas. Piensa siempre que es una buena fuente de carbohidratos, así que no puedes añadir más carbohidratos a cualquier tipo de comida que contenga dátil. Y también cuidado con la cantidad, porque consumir un dátil con un poco de yogur natural, picado, ¿sabes?, para endulzar el yogur, ponerle chía, es maravilloso.
pero imagina que vuelves de tu entrenamiento, de tu caminata y comes 8, 9, 10 dátiles así, como si fueran palomitas, ¿sabes? Como un aperitivo. Va a resultar en una cantidad altísima de carbohidrato puro y tenemos que tener cuidado porque cada unidad de dátil es una fruta entera. Piensa en el plátano deshidratado, que muchas veces la gente compra ese plátano pequeño, ¿sabes? Alargadito. Las propias pasas de uva, la persona agarra un puñado grande para comer. Con las frutas secas, las frutas deshidratadas, tenemos que consumirlas con más cuidado en relación con la cantidad, porque ya son naturalmente mucho más concentradas en calorías que un plátano entero que comerías cortado mezclado con el resto de la alimentación. Partiendo de esa premisa, entonces, recuerda que si vas a comparar un solo dátil con un plátano, el dátil, un único dátil de esos más gorditos, ese medjool, que es más carnoso, ¿sabes? Puede tener de 60 a 70 calorías y 18 gramos de carbohidratos. Ahí ves que un dátil de esos más gorditos, de esos más carnosos, tiene incluso menos carbohidratos que un plátano. El problema es que muchas personas ven el dátil más pequeño visualmente y quieren poner 2, 3, 4 en el yogur. Ahí es donde está el peligro, ¿sabes? Solo para que te hagas una idea. También vale la pena decirte que te hablé aquí del dátil medjool, que es ese dátil más gourmet, digamos así, más carnoso. Pero existen esos dátiles más pequeños, más sequitos, y esos dátiles tienen mucha menos cantidad de pulpa. Entonces, normalmente uno de ellos tiene 20 calorías, lo cual es más tranquilo. Así que ese dátil más pequeño puede equivaler hasta a un tercio del dátil medjool, que es el grande, gordito, el carnoso. Así que también ten cuidado con el aspecto visual, con el volumen de dátiles que estás usando, porque dependiendo del tipo de dátil que uses en tu receta, a veces la receta dice usa 10 dátiles. Pero imagínate 10 dátiles de esos súper grandes y 10 dátiles de los más pequeños. Así que, cuando vayas a ver la receta de la persona que estás siguiendo, fíjate también en el volumen o en la cantidad en gramos de dátiles para que puedas seguirla correctamente. También está el tema de que la gente muchas veces tritura el dátil para hacer un jarabe de dátil o compra el jarabe de dátil para endulzar bebidas o preparar sus propias recetas. Y tenemos que recordar que cuando el jarabe se hace principalmente triturando el dátil, que es el que hacemos en casa, ¿verdad? Lo batimos, lo colamos y lo usamos. Es la peor forma de utilizarlo porque estás retirando precisamente ese gran freno que son las fibras. Si básicamente lo trituras y lo usas batido como si fuera un jugo, es menos malo. Pero recuerda que todo lo que trituras disminuye su volumen y a veces puede engañarte con respecto a la cantidad de carbohidratos y calorías que hay ahí. Así que si puedes, una vez más, pésalo o mídelo en unidades y luego tritúralo para que lo utilices, para que sigas teniendo una noción de cuánto azúcar y cuánto dátil hay realmente ahí. Muchas personas dicen, entonces el dátil tiene muchos carbohidratos. ¿Será que teniendo diabetes puedo comer dátiles? ¿Será que el dátil está totalmente contraindicado para mí? Tienes que pensar en el dátil como lo harías con un plátano, por ejemplo. Claro que puedes añadirlo a tu alimentación, siempre y cuando hagas las buenas combinaciones y lo utilices en una cantidad ideal para ti. No es porque el dátil tenga hierro, no es porque el dátil tenga fibra, tenga nutrientes que el azúcar blanco no aporta, que vas a comerlo a voluntad. No es 0 carbohidratos, 0 calorías, solo porque es una fruta y solo porque es saludable, ¿de acuerdo? Así que ese fue el ejemplo que te di. Puedes mezclar el dátil, por ejemplo, con yogur, con chía o incluso sustituir la chía por un poquito de avena, no hay ningún problema. También son carbohidratos saludables para que los añadas. Lo que no se puede hacer es tomar una receta, ponerle dátiles, ponerle miel, ponerle harina de trigo, porque piensas, ay, ya puse el dátil, sustituí el azúcar por el dátil, así que puedo volver a usar harina de trigo blanca aquí porque estará equilibrado. No lo estará, así que ten cuidado con la receta. Lo ideal es que los otros ingredientes tengan menos carbohidratos para equilibrar el conjunto y que tomes buenas decisiones. Cuéntame aquí abajo en los comentarios si tienes el hábito de usar dátiles en tu día a día, si los reservas más para Navidad o para ocasiones especiales, o si no, si ya forman parte de tu alimentación saludable, cuánto usas, cómo los usas. Me encantará leer tu comentario. Recuerda darle like al video, es súper importante para mí. Y si conoces a alguien que se beneficiará de esta información, comparte este video. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima, chao.